Es un gusto poder tenerla nuevamente, varias veces en todo este ciclo, estos tantos años de este programa. La hemos tenido y ha tenido la diferencia de cada vez que la convocamos poder estar. Hoy la tecnología nos juega un poquito en contra de no poder tener su imagen, pero no queríamos dejar de charlar con ella. Así que le damos la bienvenida a Margarita Stolbizer. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches. Juan Jara te saluda acá desde Zona Cero. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Un gusto estar con ustedes y una pena que, bueno, la tecnología, como decías, no nos ayudó. En otra oportunidad ya estaremos viéndonos cara a cara. Por supuesto, pero lo importante es escucharte, porque creo que en el cierre, y quiero conocer tus sensaciones, estamos terminando un año en el cual a nivel legislativo han tenido distintos sacudones, bastante movidos, ¿no? Pero en el caso tuyo, que has sido denunciante, por ejemplo, en toda la causa Otesur, ¿cómo o qué te genera este rechazo de la Corte de lo que fue el último recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández en relación a esa causa, con lo cual ya va directamente a juicio? Sí, a ver, la Corte toma la decisión que era esperable. La Corte no habla sobre la cuestión de fondo, sobre los delitos, nada. Simplemente lo que hace por una cuestión formal, procedimental, rechazar el recurso extraordinario que se había presentado para impedir que la causa, la investigación llegue al juicio oral y público. Para que se entienda, todas las investigaciones de todos los delitos terminan siempre en un juicio oral y público, porque es el momento en el que la acusación puede presentar sus pruebas y demostrar los hechos, y es el momento en que la defensa hace ejercicio de su derecho. Por eso el juicio oral y público siempre es muy importante para unos y para otros, pero sobre todo para los que son inocentes. En cambio acá lo que hemos visto siempre ha sido un aprovechamiento de todos los recursos habidos y por haber para dilatar esta llegada al juicio oral, porque a Cristina Fernández de Kirchner no le interesa que todas las pruebas de los delitos que se cometieron queden sobre la mesa y todos nos enteremos de esto. Bueno, finalmente la Corte en el fallo de ayer rechazó por improcedentes el último recurso que habían presentado, pero lo cierto es que eso les sirvió para ganar tiempo. Solamente con este recurso ha sido un año que se han ganado y ya veníamos con los 9 previos. La denuncia yo la presenté en noviembre del 2014, o sea, acaba de cumplir 10 años. En una causa, en realidad son 2 causas que se terminan acumulando, una es Otesur y otra es Los Sauces. Los 2 nombres estos son las sociedades que pertenecen a Cristina Kirchner y a su familia y que recibían transferencias millonarias de los empresarios contratistas del Estado. Me refiero a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Eran los empresarios más beneficiados con recursos públicos durante los gobiernos del kirchnerismo y eran los que pagaban estos retornos. Hay pocos casos del pago de un retorno tan clarito, tan comprobable en realidad como estos, y bueno, esa es la razón por la cual nunca han querido llegar al juicio, y contaron con la complicidad de algunos magistrados que obviamente les sirvieron en este intento de cerrar la causa para impedir que se avance. Bueno, ahora finalmente está. La justicia es demasiado lenta en nuestro país y la lentitud de la justicia garantiza la impunidad también, ¿no? Porque en la medida en que se demora, se pasa el tiempo y no hay castigo, eso es siempre una invitación a repetir, ¿no? Y una cosita más, porque como decías al comienzo, terminamos un año muy convulsionado en el Congreso, con pocos avances, y lo que hemos visto en el último mes ha sido esta suerte de pacto, digamos, de impunidad entre el gobierno de Milei y el kirchnerismo, justamente no solo porque se trata de proteger a Cristina, sino porque se impidió la sesión para sancionar la ficha limpia, que no es otra cosa que un mecanismo de autodepuración de la propia política, incorporando en la ley de partidos políticos un requisito, que es que una persona que tiene 2 condenas por corrupción no pueda ingresar como candidata en el Congreso a venir a buscar fueros, ¿no? Bueno, esto no se pudo hacer por un pacto entre
entre el oficialismo de hoy y el oficialismo anterior, ¿no? Y me parece que estos son los problemas que en realidad tenemos. Los que llegaron con promesas de cambio siguen utilizando las mismas prácticas o malas prácticas que usaban los que estuvieron antes. Vos decís bien que justamente la justicia es lenta, lo vimos en el ejemplo que vos acabas de mencionar y que vivís en carne propia, porque has sido denunciante, así que imagino que todos los días seguís el caminito desde hace 14 años, o 10 años en este caso. Pero, 10 años, sí. Pero, ¿cómo influye en esto justamente lo que recién mencionabas, el factor político? Porque lejos de soltarle la mano, cada vez se la sigue subiendo al ring a Cristina, con lo cual la parte política también, desde afuera, uno sabe, imagina que también va a ser un recurso interesante para ir ralentizando toda la parte judicial. Sí, en realidad eso es lo que hemos visto también en estos últimos tiempos, ¿no? Milei ocupaba prácticamente todo el escenario y en los últimos días la asunción de la presidencia del PJ por parte de Cristina Kirchner la ha vuelto a poner a ella en el centro de la escena, y esto tiene que ver también con nuestras propias incapacidades de quienes no pertenecemos a ninguno de estos dos extremos de la grieta o de la polarización, que no logramos promover nuevos liderazgos que realmente ocupen ese escenario de la consideración pública, ¿no? Y entonces se vuelve a dar este fenómeno que la Argentina vive desde hace mucho tiempo, que es la polarización, la grieta, que es un gran negocio para quienes lo practican porque ganan elecciones con este mecanismo, pero a la Argentina le va muy mal por este camino. Hace unos días, y en relación a esto que decís, te pregunto, ¿la política es un cambalache? Lo menciono porque es un término que vos utilizaste en una nota reciente respecto justamente a lo que es la política argentina. Sí, yo estoy muy preocupada, ¿no? Por primero los niveles de violencia desplegadas desde el propio presidente de la Nación, con esa descalificación permanente, un presidente que no cree en la democracia, en el Estado de Derecho, en la división de poderes, en la diversidad de opiniones, porque en definitiva la democracia es eso, ¿no? Y yo creo que se banalizan los temas, el debate es muy pobre, muy mediocre en la Argentina, y realmente no hay preocupación por ser mejores, por demostrar ser mejores, sino que lo que se busca es ganar descalificando al adversario, ¿no? Y eso es a lo que me refiero, que digo, es un mal camino, y eso es sin ninguna duda un cambalache. Ahora, bueno, también hay una sociedad que ha ido mostrando la tolerancia sobre este tipo de cuestiones que, por supuesto, a mí me incomodan y preferiría que no existieran. Sin duda. ¿Y cómo se vive desde adentro? Como decíamos, un año en el cual el Congreso prácticamente es un objetivo por parte del Ejecutivo en cuanto a menosprecio, a ninguneo, a insultos, a descalificaciones, y poco más, que es un gobierno en el cual evidentemente no confía en lo que es la parte legislativa. ¿Cómo se vive desde adentro todo eso? Pregunto esto porque de afuera se vio, la verdad, un año para lo que es el Congreso muy intenso, pero a su vez muy complicado. Sí, también muy frustrante. Fíjense ustedes, si algo le da sentido al funcionamiento del Congreso es la aprobación del presupuesto nacional. Es tal vez el papel más importante que el Congreso tiene, que es administrar los recursos públicos, es decir, cómo se recauda, a quién se le cobran los impuestos, de qué manera y cómo se distribuyen los recursos. Esa es tal vez la finalidad más importante del Congreso, además de controlar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el oficialismo clausuró el debate del presupuesto para poder manejarlo a su antojo. Vamos a ir por 2 años consecutivos con un presupuesto prorrogado, el del que se votó en el 2023, que tiene obviamente un desfasaje tremendo, pero que esto le permite al presidente comprar aviones de combate y no pagarle los medicamentos a los jubilados, por ejemplo. Realmente eso es muy frustrante, estar acá en el Congreso y no poder ni siquiera cumplir con nuestra función principal. Y a
a esto agrego otras leyes. Habíamos llegado con la firma de un dictamen, más de 100 firmas en un dictamen para reformar la ley de los decretos de necesidad y urgencia, y la verdad tampoco se pudo hacer porque también el gobierno volteó esa sesión. Así que termina un año muy conflictivo, muy violento, de mucho tironeo en realidad, pero sobre todo con un Congreso que prácticamente es ignorado. El presidente prefiere gobernar sin el Congreso, tiene poca vocación democrática, prefiere hacerlo por decreto directamente, prescindiendo del Poder Legislativo. Bien, cayó Cuéllar, ¿sí? Y destapó una situación que... si hubiese ocurrido en términos de un gobierno kirchnerista, imagino que hubiese sido tapa y, bueno, carne periodística durante muchos días con efectos políticos, ¿no? No vemos Sí, que lo escandaloso es cómo se tira en el muerto, cómo no se hacen cargo de la paternidad de este hombre que llega al Senado de la Nación de la mano del PJ de Entre Ríos, de Cristina Fernández y Alberto Fernández, y obviamente el hombre da una voltereta en el aire porque ya tenía muchos antecedentes. Me da la impresión que este hombre ya era un coimero profesional, claro. Y entonces no se podía esperar otra cosa. Llega al Senado, da esta voltereta y termina siendo funcional al gobierno durante todo este año, votando, acompañando al gobierno. De esas personas que no llegan para defender a quienes representan, que no viene a sostener ideas y convicciones, sino que está dispuesto a rifarlas en el altar de las conveniencias, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos, pero sí, insisto, también lo reprochable hoy, lo preocupante, es el doble estándar moral, ¿no? De que se descalifican unos a otros, me refiero a los que están hoy en el gobierno o a los que estuvieron en el gobierno anterior, como si no tuvieran responsabilidades o como si estuvieran limpios. Y bueno, yo creo que esto saca a la luz algunas cuestiones, que la política tiene la obligación también de buscar mecanismos de autodepuración. A mí no me gusta cuando los políticos dicen vamos a esperar a ver qué dice la justicia, porque es una forma fácil de no hacerse cargo. Este hombre llega al lugar que tiene porque la política lo trae y lo pone, y entonces somos nosotros los que tenemos que evitar que estas cosas nos ocurran. Y dejar en manos de la justicia es también especular con un poder judicial que todos sabemos que ha sido cómplice durante mucho tiempo para garantizar la impunidad de los que cometen este tipo de delitos. ¿Y cómo, o es casual que también haya aparecido ahora el caso Ritondo? Y no sé si es casual o no, pero por supuesto que en el medio de estas cosas empiezan a aparecer los carpetazos, ¿no? Los operativos en los que cada uno empieza a sacar lo peor del otro. Pero lo que estamos viendo es que las realidades cruzan transversalmente a muchos, y me parece que hay que tratar, por eso les decía, no se puede tener una doble vara moral para medir unos y otros. Y Ritondo tendrá que dar todas las explicaciones, y el PRO tendrá que sacar la cabeza del agujero donde está metido hace una semana, después de haberse rasgado las vestiduras con el reclamo de la ficha limpia, y hoy nadie sale a dar explicaciones sobre obviamente lo que es un escándalo, ¿no? Como lo es también el hombre este que ha sido nombrado en la AFIP y tiene 3 departamentos comprados en el exterior sin incluirlos en su declaración jurada, y es el hombre que nos va a controlar las cuentas y los movimientos a todos los demás. ¿Con qué autoridad moral, no? Margarita, agradecemos muchísimo el contacto, gracias por tu tiempo, por esta noche estar acá en Zona Cero. Un saludo. No es nada, un saludo para ustedes y para toda la comunidad. Muy bien, un gusto poder dialogar y tenerla a Margarita Stolbizer. Un saludo, Margarita Stolbizer.